Buenas noches a todos. Un caluroso saludo en medio de la distancia, en medio de todo el entorno que estamos viviendo en estos tiempos, donde desafortunadamente escuchamos malas y muy malas noticias, pero sabemos que en nuestro Señor está nuestra esperanza, nuestra confianza, y extiendo un caluroso saludo a todos en medio de los hogares, todos aquellos que nos están viendo en esta noche. Hoy compartiéndoles la bendita palabra de Dios y a veces de esas cosas tan fundamentales, tan importantes para nuestras vidas que nos olvidamos. Y hoy quiero compartirles algo acerca de la cena del Señor. Un texto que es profundo, que muchos lo han malinterpretado, que muchos han de pronto hecho sus propias apreciaciones y han tergiversado, no digamos de una mala intención, pero de pronto sí se ha perdido el enfoque con lo que el Señor lo dio y lo estableció para nosotros como la iglesia. Y cuando hablamos de las cosas que el Señor nos ha dado, son las armas, las herramientas que el Señor ha dado sobre nuestras vidas y sobre lo que usted y yo tenemos que aprender a caminar todos los benditos días. Bueno, saludo a todos y los invito que por favor, Juan capítulo 6, versículo 47, hoy vamos a hablar acerca de la cena del Señor. Ser conscientes que la cena del Señor no es un amuleto, no es un agüero, no es una costumbre, no es un acto religioso, sino que la cena del Señor habla de que usted y yo tenemos una herramienta poderosa en algo que Él estableció no simplemente para recordarlo o para celebrarlo, que es lo que muchos se nos ha recalcado, se nos ha enseñado, sino la cena del Señor como herramienta dada por Él sobre la iglesia y como instrumento de unirnos a Él. Y quiero explicarlo y especificar cada una de estas cosas. Juan capítulo 6, versículo 47. Y dice la bendita palabra de Dios: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y participar de la cena del Señor no es un acto religioso, es una ordenanza donde Él estableció que todo aquel que comiere y bebiere de esta carne y de esta sangre tiene vida eterna, porque es la vida de Dios. Sigamos en el texto. Versículo 51. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo,
No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hay dos cosas que se han enseñado mal. Una de ellas es que el pan se convierte en carne y que el jugo de la uva se convierte en sangre. Esto se llamaría transustantación. Naturalmente, físicamente, nunca se convertirá el jugo de la uva en algo diferente o el pan en algo diferente. Por eso este término no es válido, la transustantación. Pero espiritualmente sí es un arma poderosa. Y es aquí de lo que Jesús está hablando. Jesús está hablando no en el mundo natural, está hablando en un hábitat espiritual. Y por eso solo las cosas espirituales las entienden los espirituales. Las cosas naturales, solo los naturales. Y quiero que entienda esto, porque cuando Jesús está diciendo en este pasaje, solo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, no habla de que un jugo y un trozo de pan sea la vida eterna en nosotros, pero sí habla de que en el mundo espiritual es su sangre preciosa y su carne preciosa, y espiritualmente el que come su carne y bebe su sangre, la vida de Dios es en él. Por eso dice, mire, ninguna de las obras que nosotros hacemos en nuestra carne física trae eternidad para nosotros. Todas son obras de carne. A pesar de que muchas cosas de obras de carne puedan dar un buen fruto, pero todas son obras de carne. Entonces no se trata por obras. Se trata de que la vida de Dios en nosotros es, la vida de Dios en nosotros es cuando participamos de la cena del Señor, y en el ámbito espiritual la vida de Dios es en nosotros. Reitero, no se trata de un fenómeno de transustantación que se convirtió, pero sí es en lo espiritual. Y quien conoce verdaderamente de estas cosas son las tinieblas. Las tinieblas lo conocen claramente y lo hablan claramente. Y han trabajado porque la iglesia del Señor Jesucristo desconozca estas verdades del Evangelio. Desconocer estas verdades del Evangelio sobre nuestras vidas hace que el pueblo camine en ignorancia, y la ignorancia trae esclavitud. Para que usted y yo podamos entender lo que es esto, ocurre en el ámbito espiritual, no natural. Por eso el jugo de la uva siempre será jugo de la uva, y el trozo de pan será naturalmente un trozo de pan. Pero espiritualmente sí lo habla claramente. Y cuando espiritualmente lo dice, la escritura es clara. La vida de Dios es en nosotros. Por eso la escritura dice que solo el que come de esta carne y bebe de esta sangre es la vida de Dios, tiene vida eterna en él. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, es a lo que nosotros podemos darle verdadero sentido. Cuando nosotros logramos discernir y empezamos a entender y caminar conforme a lo que el Señor ha dicho de lo que es la cena. Por eso esto no es un amuleto, no es un momento religioso. Tomar la cena de Dios es tan vital y es tan importante sobre nuestras vidas, porque es la vida de Dios en nosotros. Una de las cosas que se ha enseñado es que solo los más santos y los más justos quienes pueden participar de la cena del Señor. Pero no necesariamente dice eso la Escritura. Cuando nosotros empezamos a entender y cuando recibimos nuestros principios fundamentales, doctrinales, lo que hizo la sangre del Señor Jesucristo fue limpiarnos de todo pecado. De todo pecado, absolutamente de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia. Y estamos llegando en un tiempo, estamos llegando a unos momentos donde reconocemos que vienen los tiempos de Pascua, la fiesta solemne de Pascua, y necesitamos saber y entender qué es la sangre del Señor Jesucristo. Por eso la palabra en esta noche es esto: tomar la cena del Señor. Y hay muchas cosas que se han tejido bajo el concepto de lo que es la cena del Señor, cosas que no son ciertas, cosas que son ciertas pero se han ignorado. Y es importante que usted y yo entendamos que cuando participamos de la cena del Señor es
la vida de Dios en nosotros primeramente, pero también podemos encontrar nosotros que cuando tomamos la cena del Señor, vida eterna hay en nosotros. ¿Por qué? Porque somos uno juntamente con Él. Y cuando nosotros entendemos estos principios, caminamos bajo estos principios. La vida de Dios en nuestras vidas. La vida de Dios, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y esto lo está hablando el Señor Jesucristo. Aquí no dijo que el trozo de pan se convertiría en su carne y que el jugo de la uva se convertiría en su sangre. Él dijo, esta es mi carne y esta es mi sangre. Repito, y quiero que por favor me escuchen. Naturalmente, siempre, físicamente siempre será un jugo de la uva y un trozo de pan, con todos los ingredientes y cada uno de los componentes que pueden tener ellos. Pero espiritualmente tiene una trascendencia muy fuerte, una connotación muy fuerte. Y quiero que entienda, estamos a días de celebrar Pascua. Nosotros, el año pasado, cuando celebramos la Pascua, que fue en plena pandemia, pusimos sobre los dinteles de nuestra casa unas cintas rojas, que significa que celebramos la Pascua del Señor. Y en el lugar donde vivimos, las personas que vivían cerca se acercaron a preguntarnos, ¿necesitan algo? ¿Por qué es eso? Y varias personas decían, ¿y qué es esto? Entonces les hablábamos abiertamente, celebramos Pascua. Varios de ellos les pudimos compartir qué es celebrar Pascua. Pero lo que estamos celebrando es estar bajo ese pacto de la sangre preciosa. Usted y yo fuimos rescatados por la sangre del Señor Jesucristo. Fuimos limpiados y esta sangre nos dio el acceso a la presencia de Dios. Nos dio el acceso, así como el sumo sacerdote en tiempos antiguos se presentaba una vez al año y si el sacrificio era acepto y había redención para el pueblo un año, Jesucristo ya pagó el precio de nuestro pecado y a precio de su sangre pagó el precio de nuestro pecado. Nos limpió de toda culpa. Ya somos aceptos ante la presencia de Dios como verdaderos hijos. Y todo esto lo que lleva es a que podamos entender el precio de su sangre preciosa. La sangre preciosa del Señor Jesucristo. En este tiempo que estamos a punto de empezar a vivir, la connotación que esto trae sobre nuestras vidas y la bendición que esto es, el poder entender qué es tomar la cena. Y hago énfasis porque desafortunadamente hay algunos que no lo saben. Y de esta herramienta, de esta arma tan poderosa que el Señor nos dejó, que fue su sangre y su carne preciosa para nuestras vidas. Ya nos limpió de todo pecado, pero dice que ahora usted y yo podemos tomarla y que la vida de Dios es en nosotros cuando participamos de la cena. Ahora, hay muchas cosas que se enseñan y quiero invitarles que vayan a 1 Corintios capítulo 11. Aquí en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos hace referencia y vaya buscando la cita, por favor. 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 23 al 26. Y quiero que entienda esto. El apóstol Pablo habla de los abusos, de cómo se instituyó la cena, de qué forma el Señor lo estableció. Y para eso necesitamos nosotros entender qué es primeramente. Ya hemos hablado qué es la cena del Señor, de lo que hace parte de la cena del Señor. Pero mire que en el caminar, en el inicio del Evangelio, a nosotros se nos enseñó, y no lo digo que haya sido con una mala intención, se nos enseñó que no todo el mundo era digno de tomar la cena. Y con unos argumentos que eran más conclusiones de los hombres que un argumento sustentable en la Escritura. Recuerdo que uno de los argumentos que decían es que el Señor no tomó la cena sino solo con los discípulos. Y cuando uno empieza a ver, uno dice, físicamente o públicamente sí lo hizo, pero muchos participaron de la cena del Señor. Y cuando nosotros empezamos a ver cuál fue el primer milagro que Él hizo, convertir estos cántaros de agua que era para un acto de purificación para los judíos, y el Señor lo convirtió en vino. ¿Qué es el vino? Jugo de la uva, su sangre preciosa. Estaba hablando de juzgar muchas cosas que hizo el judaísmo, pero también estableció
como la sangre, el pacto de Él, de lo que la obra redentora que Él había establecido. Y entonces a veces como que desconocemos y tomamos a la ligera. Y quiero que todos los que me estén escuchando tratemos de entender o me puedan entender lo que trato de decir. No estoy atacando estas enseñanzas porque fuimos formados de esta manera. Y digamos que hasta ese entonces ese era nuestro entendimiento. Pero hoy gracias al Señor, el Señor nos ha dado revelación con respecto a lo íntimo y lo profundo que es la sangre. Y de los argumentos que se dicen acerca del tomar la sangre, del participar de la cena del Señor. Y se nos decían que como que para algunos era permitidos, pero para otros no era permitido participar de la cena del Señor. Pero si nosotros vemos las Escrituras, nos damos cuenta que primero Dios no hace acepción de personas, y segundo, Él no quiere que ningún hombre se pierda. Tercero, Él dejó para aquel que lo tomara. Cuarto, la sangre limpia los pecados del pecador, no de los santos, porque aquellos que ya fuimos santificados, pero aquel que está bajo condición de pecado es el que necesita ser lavado y que la vida de Dios sea en él para que sea mudado su corazón y su entendimiento. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, recuerde que está hablando Pablo, la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado? ¿Quién se lo reveló? Pablo no estuvo allí. Y quiero que por favor me entienda esto. Fue por revelación que el apóstol Pablo establece estos versos. Y dice: y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed esto en mi cuerpo porque vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y bajo este argumento creemos que es que estamos simplemente recordando. Y las tinieblas quieren que usted y yo caminemos de esta forma. Simplemente recordando el sacrificio de la obra de la cruz. Y no es lo que el Señor estableció sobre nuestras vidas. Vamos hasta el versículo 27. En el versículo 27 hay un tema también importante. Dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No dice en homenaje, sino reconociendo que es la vida de Dios en nosotros. Recuerde lo que decía ahorita el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor. Hubo revelación en la vida del apóstol Pablo. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero mire que quiero mostrarles algo en el versículo 27, porque es algo en lo que más se ha tejido, 27 y 28, es algo en lo que más se ha tejido malas interpretaciones. ¿Y por qué hablo de malas interpretaciones y no quiero decir errores? Porque hemos tomado cosas muy literales y las hemos sacado del contexto y no hemos permitido que esa verdad a plenitud y revelada sea sobre nuestras vidas. Lo que la palabra de Dios dice, versículo 27, ubíquese ahí por favor. Quiero que preste mucha atención a este versículo 27 y 28. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hasta el 29. Quiero centrarme en estos tres versos, 27, 28 y 29. ¿Por qué quiero centrarme allí? Porque si nosotros entendemos el principio por el cual el Señor derramó su sangre, dice la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Quiere decir que si no había una sangre derramada como sacrificio, no podía ser perdonado el pecado.
El Señor Jesucristo derramó su sangre por el perdón nuestro, de nuestros pecados, las prácticas pecaminosas que teníamos. Y esto es lo que quiero que podamos entender. Si el Señor derramó su sangre preciosa para limpiar al pecador, ¿por qué nosotros le decimos al pecador que no tome de la cena, que es la sangre del Señor que lo limpia? ¿Por qué le decimos a aquel que está en pecado? Porque tal vez vive en unión libre, porque tal vez tiene cosas en sus vidas por resolver, tal vez hay prácticas en sus vidas que no son agradables delante de los ojos de Dios. ¿Por qué nosotros sí le decimos a este pecador que necesita la vida de Dios en él, que no la tome? Y esas son las mentiras que las tinieblas hablan, para que muchos no reciban la vida de Dios en ellos, para que muchos no puedan entender y discernir la vida de Dios en ellos. Y esto hace referencia a que nosotros necesitamos sobre nuestras vidas, escúcheme, necesitamos entender que, y lo digo sobre nuestras vidas, porque solo la sangre del Señor Jesucristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Todo pecado. Y no hay pecado que, solo hay uno, dice la palabra, que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todo pecado en Él tiene perdón, pero cada pecado trae su consecuencia. Voy a citar un ejemplo. Como la parejita que, cayendo en fornicación, deciden tener relaciones sexuales. Y habiendo temor de Dios en ellos, uno de ellos dice: Señor, perdóname, me dejé llevar por el momento, no sé, caí, perdóname. La sangre lo limpia. Escúcheme, la sangre lo limpia. Pero las consecuencias de un embarazo, de una enfermedad de transmisión sexual pueden venir. Y esa es la consecuencia del pecado. Ahora, ¿qué ocurre si esta persona decide volverlo a hacer? Ya la sangre no lo limpia. Dice Hebreos capítulo 10 que ya no hay más sacrificio por hacer, sino el que practica tales cosas está pisoteando la sangre del Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos el equilibrio, porque es que gracia y perdón no es el permiso para pecar. Se nos ha enseñado que el que peca y reza empata. Escúcheme, cuando pecamos hay perdón y su sangre nos limpia. Los pecados traen consecuencias. Pero si sigo pecando y pecando y pecando, ya no hay más sacrificio por hacer y esa sangre ya no nos limpia. Porque el sacrificio para esta persona no fue lo suficiente para apartarse de la vida de pecado. Ahora, la persona que está en pecado, porque una cosa es pecar y otra estar en condición de pecado. Y para esto es el entendimiento en las Escrituras la que nos lleva de un lado al otro. Si estamos pecando, dice la Escritura que el más justo peca 7 veces al día. Eso lo habla el libro de los Proverbios. Pero otra cosa diferente es cuando una persona llega a Dios y hay cosas pendientes en su vida. Y nosotros, al tomar esta escritura literalmente, sin el entendimiento y sin tener claro el contexto, le estamos negando que la vida de Dios mude su corazón y transforme su vida. Es la obra del Espíritu Santo la que se perfecciona en esta vida cuando la sangre preciosa entra a su vida. La vida de Dios es en esta vida, en esta persona. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener claras. La cena del Señor no la toman los perfectos, la toman los que han sido santificados y los que necesitan de la vida de Dios. ¿Quiénes son? Nosotros, los hijos de Dios. La sangre y el jugo de la uva espiritualmente es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. El pan, naturalmente, espiritualmente, es la carne del Señor Jesucristo. Y aquel que bebe de la sangre y come de su carne es la vida de Dios. Algunas personas creen que esto es algo místico, o es algo como amuleto, o es algo religioso. No, es la vida de Dios en cada uno de nosotros.
Y para poder entender estas cosas necesitamos caminar en la dimensión y bajo el entendimiento de lo que la bendita palabra de Dios nos enseña. No es un amuleto ni es de tomarla cuando me acuerdo. Es la vida de Dios en nosotros. En este camino, todo es por fe. Pero cuando hablamos de que todo es por fe, no todo es esperando que un día ocurrirá. Eso no es fe. Lo que yo creo justo en mi vida, en Dios también es justo. Y cuando yo reconozco que es la vida de Dios en mí, cuando tomo de su sangre y participo de su carne, es la vida de Dios en cada uno de nosotros. Ahora hago una pregunta. ¿Qué quería decir la Escritura en el verso 29? Cuando dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es tomar la cena indignamente? Y quiero hacer un énfasis ahí. Tomar la cena indignamente no es haber pecado, porque la sangre es para limpiar el pecado. Y quiero que por favor no me vayan a malinterpretar. Tomar la cena indignamente es no estar en comunión. ¿Y qué es no estar en comunión? Tener algo en contra de alguien. Ya no se está en comuna unión con el Señor. No estar en búsqueda con Dios es no estar en comunión y es tomar la cena indignamente. Eso es tomar la cena indignamente. No por haber pecado. La sangre fue derramada para redimirnos del pecado y para limpiarnos del pecado. ¿Cuántas situaciones enfrentamos todos los días? Hace un momento tuve una circunstancia normal que de pronto como que trata uno como de moverse el temperamento, pero tiene uno que tener los pies en la tierra. Y hablar las cosas no quiere decir que se esté pecando, pero sí el irrespeto, la grosería y una cantidad de cosas, el hacer daño a los otros, va a dañar la comunión. Se nos ha enseñado por cultura que el callar las cosas es mejor, y eso no es mejor. Lo que tenemos que aprender es a expresarlas y comunicarlas. Entonces, siempre van a haber situaciones, y muchas de esas situaciones el diablo las va a usar para que no participemos de la cena, para que la vida de Dios no sea en nosotros. Muchos argumentos vamos a recibir. Pero tenemos que tener claro, el Señor Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Estableció que usted y yo comiéramos de la carne y bebiéramos de su sangre para que la vida de Dios sea en nosotros y para que la vida eterna sea en nosotros. Y que lo que dijo el apóstol Pablo, de que tomar la cena indignamente no es por haber pecado, sino que tomar la cena indignamente es por no estar en plena comunión con el Señor. Si no estoy en comunión con el cuerpo de Cristo, pues no estoy en comunión con el Señor. Si no busco a Dios, pues no estoy en comunión. Eso es tomar la cena indignamente. Y creo que después de esta enseñanza, muy profunda, pero muy sencilla a la vez y muy elemental, porque son textos y palabras del Señor Jesucristo y la revelación del apóstol Pablo en Corintios, pero necesitamos caminar en estas dimensiones. Escúcheme, la vida de Dios en nosotros. Entonces vemos que esta copa no es un amuleto, sino que es la sangre del Señor Jesucristo, y que este trozo de pan no es un recordatorio, sino que es la vida de Dios en nosotros. Entonces vamos a participar de la cena del Señor y espero que estén todos preparados. Sabemos que los miércoles tomamos la cena del Señor y es un tiempo de Pascua. Está iniciando una puerta eterna abierta, tiempo de Pascua, y necesitamos caminar conforme Dios lo ha establecido. Padre, te doy gracias, Señor. Es tu sangre preciosa, la que derramaste en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Esta es tu carne, Señor, la que entregaste, Señor, para recibir el castigo de nuestra paz y el precio de nuestra rebelión, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Es tu vida en nosotros, es la vida eterna en nosotros. Creemos que tú eres el Señor. Tú eres nuestra fuerza y nuestra ayuda, Señor, nuestro ayudador. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Pueden participar de la cena. Gracias, Señor.
Ay, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias, bendito Señor, por todos y cada uno de los hijos de la casa, los que han recibido esta enseñanza. Les bendecimos en medio de la distancia. Les bendigo a todos ustedes, queriéndoles recordar, domingo, 8 de la mañana, nuestra reunión presencial. Por favor, lleguen unos minutos antes para que no tengamos inconveniente al ingreso y podamos participar de la cena del Señor. Podamos participar de la reunión, porque los miércoles tenemos la cena. Desafortunadamente, por el protocolo de bioseguridad, no podemos tomar la cena, entonces lo estamos haciendo de una forma virtual y bajo su responsabilidad, que usted lo participe con su familia en su casa. Les bendecimos en medio de la distancia, damos gracias al Señor y creo que hoy ha sido claro el poder que tiene la sangre del Señor Jesucristo y el poder que transforma nuestras vidas y la vida de Dios en cada uno de nosotros. Bendigo a cada vida, bendigo cada familia. Si usted es el único de la familia que nos está viendo, bendito Dios que hay uno peleando y hay uno en la brecha peleando por su familia. Si están reunida la familia, bendito sea el Señor por todo esto. Les bendecimos en medio de la distancia y damos gracias al Señor. Y no olviden, domingo 8 de la mañana, 8:10, se ha perdido mitad de la reunión. No porque se acabe a las 8:20, sino porque la hora oportuna es 10 para las 8. Desde las 7:30 estaremos orando. Dios los guarde, Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.